Bueno, Stephanie, primero que todo, quisiéramos darte las gracias por haber aceptado esta invitación que te hiciéramos el Instituto de Estudios Internacionales y el Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad de Chile por estar acá conversando con nosotras y nosotros sobre temas tan relevantes, ¿no? Como las políticas del desarrollo, cuáles son las funciones que debería cumplir el Banco del Desarrollo y todo el debate en torno al rol de la banca, el sector financiero para el desarrollo productivo. Voy a pasar a hacer una breve introducción de quién eres, ¿cierto? De lo que ha hecho, para luego comenzar ya la entrevista respecto a estos temas. Deja decir que solamente estoy encantada de estar con ustedes, encantada de participar en este diálogo con el Instituto de Estudios Internacionales, que es una institución muy prestigiosa, y de tener este diálogo contigo en particular, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, para todos los que estamos interesados en este tipo de temas, la profesora Stephanie Griffith-Jones, una lectura obligada en términos de macroeconomía para el desarrollo, sector financiero, pero solamente una breve introducción. La profesora Griffith-Jones es economista de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en economía de la Universidad de Cambridge, y actualmente es directora del programa de mercados financieros para el Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Colombia, y es profesora emérita del Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex, uno de los núcleos de pensamiento del desarrollo ya desde la época de los 60-70 hasta la actualidad. Ha escrito y editado más de 18 libros, ¿cierto? Junto con hacer asesoría en diferentes organismos internacionales, el PNUD, la UNICEF, la CEPAL, etc. Y a lo largo de su trayectoria, sus áreas de investigación han girado en torno al sistema financiero internacional, la estructura, un poco el impacto de los flujos de capitales globales en los países, particularmente en los países en vías de desarrollo, como por ejemplo las investigaciones que ha hecho sobre América Latina y lo que fue la década perdida, y el rol particular del sector financiero para el desarrollo productivo, con especial énfasis en la institucionalidad pública, como lo son, por ejemplo, la banca del desarrollo. La profesora Griffith-Jones tiene una gran lista de publicaciones, de artículos, ¿cierto? Y yo destacaría uno en particular que tengo entendido que fue uno de tus primeros en los años 80, ¿cierto? El famoso artículo The Growth of Multinational Banking, the Euro Currency Market and the Countries of the Periphery, donde ya adelantaba en los años 80 este proceso de sobrepréstamos y que podía generar grandes problemas, como fue posteriormente la crisis del 82 y la década perdida en América Latina. Esta entrevista va a ser particularmente sobre la banca del desarrollo, justamente porque ha sido un instrumento que hoy día está volviendo a tener mucha relevancia en los debates sobre desarrollo, y quisiéramos, tanto para académicas como gente de la sociedad civil, brindar alguna idea al respecto. Así que, profesora Griffith-Jones, quisiéramos partir con la primera pregunta, que es quizás la más básica, pero que no siempre está muy claro. ¿Qué es una banca para el desarrollo? Bueno, muy importante el tema. La banca de desarrollo es básicamente una banca pública, o sea, el capital es de los gobiernos, ya sean nacionales, regionales. En el caso de América Latina, por ejemplo, la banca regional es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, o multilaterales como el Banco Mundial. Pero lo más importante en términos de volumen de préstamo son los bancos nacionales. Los bancos nacionales. Y estos bancos tienen varias ventajas porque, por ejemplo, son un instrumento, yo diría, clave para hacer política industrial moderna. Porque uno de los problemas de un modelo puro de mercado es que los gobiernos se han quedado casi sin instrumentos. Entonces pueden tener un buen plan de desarrollo, es decir, estos son los sectores prioritarios, pero no tienen cómo manejar el financiamiento de eso. Y el problema es que los mercados privados financieros, los bancos y los mercados de capitales privados, pueden tener virtudes, pero son malos para prestar, sobre todo en situaciones de incertidumbre. O sea, si por ejemplo hay que entrar a un sector nuevo como energía renovable o hidrógeno verde, entonces eso significa mucho riesgo, mucha incertidumbre, y no están dispuestos a tomar esos riesgos. Y entonces, en general, son los bancos públicos que pueden tener esa visión más de largo plazo, respaldados por los gobiernos,
trabajando, por supuesto, con el sector privado, la banca privada, las empresas privadas, pero teniendo un rol, digamos, director, eh, de lograr misiones que son particularmente claves en ese momento. Y también esa es la visión, digamos, más dinámica. También hay una visión más neoclásica, pero también importante, que los mercados privados financieros tienen muchas fallas de mercado. No le prestan, por ejemplo, a las pymes, no prestan en el largo plazo. Entonces, no toman en cuenta las externalidades. O sea, si por ejemplo un proyecto es muy rentable comercialmente, le encanta, pero si hace mucho daño al medio ambiente o no da suficiente empleo, entonces no toman en cuenta, digamos, esos factores más sociales, esas externalidades, mientras que un banco de desarrollo puede hacerlo. Entonces, o sea, cumplen varias funciones. Y esta idea de los bancos de desarrollo no es una idea así especial, digamos, de gente más de izquierda, porque hay países como Alemania, ¿cierto? Una economía de mercado, con algunos elementos públicos, pero básicamente una economía de mercado, que sin embargo su segundo banco comercial más importante es la KfW, que es un banco de desarrollo creado después de la Guerra Mundial, y que ha jugado roles destacadísimos en generar energía renovable, en integrar la economía de Alemania Oriental, en apoyar a las pymes, por ejemplo, en la crisis financiera de la eurozona o del COVID ahora, con apoyos fuertísimos, digamos. Entonces, vemos este vínculo que hay entre, yo diría, economías muy exitosas como Alemania, Francia, Canadá, también en América Latina, países como Colombia, México, que tienen un gran rol para los bancos de desarrollo. Y tal vez para terminar, acaba de haber una cumbre mundial, la primera cumbre mundial de los bancos de desarrollo, y las estadísticas que se prepararon mostraron que sumando los activos totales de los bancos de desarrollo son, y lo digo en dólares americanos, son más de alrededor de 14 trillones de dólares. 14 trillones, o sea, miles de billones. Y representan, los préstamos que hacen cada año representan como el 10% de la inversión mundial. O sea, son actores muy importantes. En Chile un poco buenos, pero el Banco de Desarrollo la Agencia de Desarrollo es muy chica en relación a tanto su rol histórico, que fue mucho más grande, la Corfo, y en relación a lo que tienen otros países. Entonces es interesante ese problema de escala y de la importancia mundial de estos bancos. Y si tengo tiempo, tal vez destacaría que hay países como Estados Unidos, también súper de mercado, que están reconociendo las fallas de los mercados financieros, están proponiendo en este momento, están en el Congreso americano, en el Senado, una ley para un banco verde y para hacer más justicia social, o sea, transición justa y transformación verde, ecológica, de un capital de 100.000 millones de dólares, que sería súper grande. Así que es como una tendencia que está cada vez más fuerte, una especie de renacimiento que hay ahora. Exactamente. Y de diferentes, digamos, tipos de gobierno, economía, regiones, como, en diferentes dimensiones, tanto políticas como económicas. Hay una pregunta, por ejemplo, respecto a este tema, a este nuevo rol de una banca del desarrollo verde, ¿cierto?, que sea capaz de colaborar en la transición social y ecológica y productiva. ¿Qué instrumentos tradicionalmente tiene o que podría tener la banca del desarrollo para generar estas políticas? ¿Cuáles son los tradicionales que se han utilizado? Claro, eso es un tema bien importante que está muy en el centro de la discusión. Por parte, por ejemplo, por instrumentos para evaluar los proyectos. Porque el Banco Europeo de Inversiones, que es el banco, digamos, de todos los estados de la Unión Europea, hace ya más de una década usa un precio sombra del carbono, un precio social del carbono, que es muy alto. Ahora está en 80 euros por tonelada de carbono, que es mucho más alto que el precio de mercado. Entonces, cuando evalúa los proyectos,
hace una evaluación puramente comercial, pero también hace una evaluación con ese precio sombra, un precio social. Y si el proyecto es bueno desde el punto de vista social, trata de apoyarlo, puede ser que necesite algunos subsidios iniciales. Típicamente después la tecnología va haciéndose más barata y después ya se pueden retirar esos subsidios, pero es un instrumento bien útil. Y también los instrumentos en general que se usan, préstamos, garantías, y digamos inversiones de equity, tienen que diseñarse de una manera para que sean, su principal evaluación sea en términos del impacto ecológico que tiene. No solo el impacto comercial, digamos. Y eso creo que es muy importante destacar, porque hay gente que apoya a la banca de desarrollo, pero que la quiere usar básicamente para ayudar a crear solamente utilidades para el banco y para el sector privado. Está bien que hayan utilidades para que el banco crezca, el sector privado tenga utilidades, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal, ¿cierto?, es el objetivo social de tener una transición a una economía más verde y más justa. Y es muy interesante que el Banco Europeo de Inversiones, que es masivo, digamos, se está convirtiendo en un banco verde. El 2025, la mitad de sus préstamos van a estar canalizados exclusivamente a una transición verde, en electromovilidad, energía renovable, en agricultura, en fin. Y también van a tener, y tienen prohibido ya prestar a sectores que dañan esa transición. O sea, no pueden prestarle a la industria del carbón, a la industria del petróleo, en fin. Y tienen criterios muy claros, tienen toda una clasificación definida de antes, una especie de política industrial, pero implementada en la, digamos, en la práctica, que pueden hacer, por ejemplo, en aeropuertos. El Banco Europeo de Inversiones no puede financiar expansiones de aeropuertos ahora, que es muy interesante porque en parte la sociedad civil ha hecho un lobbying muy fuerte para lograr eso. Hay discusiones sobre el aspecto de transporte, por ejemplo, un transporte en los caminos, en las carreteras, en que también está limitado el apoyo que puede dar, y que es muy interesante porque el Banco Europeo de Inversiones nació construyendo el sistema de carreteras intraeuropeos, y ahora de repente están transformándose, más énfasis en los trenes, la electromovilidad, los autos eléctricos, en fin. Y en eso, en el tema de cómo van seleccionando, ¿cierto? Cómo van generando diferentes instrumentos para estimular sectores que el sector financiero privado seríamos un poco más reacios a tomar esos riesgos. ¿Cómo se financia tradicionalmente la banca del desarrollo? Ya sabemos un poco su definición, los instrumentos que ha utilizado, ¿de dónde vendría el financiamiento en los casos, por ejemplo, que tú has señalado? Bueno, el caso de los países desarrollados, pero también países como China, Sudáfrica, México incluso, el capital del banco es público, o sea, pertenece al gobierno. Y en el caso, por ejemplo, del BID pertenece a los gobiernos de la región. Y interesante el caso de ACAF, de la Corporación Andina de Fomento, es solamente de países de la región latinoamericana. Pero el financiamiento muchas veces viene de los mercados capitales. O sea, estos bancos se financian en los mercados de bonos. Y entonces toman esa plata del mercado de bonos y la usan para dar créditos o garantías. Y una de las ideas que yo he tenido en los estudios que hice sobre la Corfo y en conversaciones que he tenido con colegas chilenos, es que eso se podría hacer en Chile, por ejemplo, porque Chile tiene un mercado de capitales profundo, con plazos bastante largos. Entonces, la Corfo se podría tener su capital público, tener recursos públicos si hay que hacer subsidios, pero básicamente financiarse en el mercado bono y ayudar incluso a profundizar ese mercado bono. Y es muy raro porque el gobierno ni de derecha ni de izquierda lo han hecho hasta ahora. Han sido tímidos y eso permitiría lo que llaman apalancar los recursos, ¿cierto? Porque si el Estado pone 100 y ellos piden prestado y cofinancian con el sector privado, puede haber un apalancamiento de 4 o 5 más veces,
Y entonces el impacto que tiene el Banco de Desarrollo, en términos de política industrial, en términos de generar empleo, de una economía más verde, es mucho mayor. Entonces eso yo creo que es una idea importante, o sea, de combinar lo público y lo privado también, en forma, no separarlo, trabajar en forma conjunta, pero yo creo que lo que es importante es con una dirección que viene del gobierno, que está asegurado, digamos, por la propiedad pública, por el directorio, que es básicamente miembros del gobierno, un banco muy independiente, o sea, en las decisiones operacionales, las decisiones a qué empresa se presta, es muy importante que sea técnico, que sea manejado con un criterio técnico, pero que las políticas vengan definidas por el gobierno. Por supuesto, el gobierno puede y debe consultar con el sector privado. Pero una cosa que es interesante, porque yo converso mucho con esta gente, y cuando uno conversa con la gente que trabaja en los bancos de desarrollo, ellos se interesan, digamos, básicamente en el impacto sobre el desarrollo. Son muchas veces expertos en los sectores, a veces son científicos, ingenieros, no es gente obsesionada con la ingeniería financiera, sino que la ingeniería real un poco. Entonces eso les da un criterio ya implícito de desarrollo, y que hay que fortalecer más, pero que yo creo que es muy importante. Claro. Ahí, a partir de lo que comenta, ya digamos el rol del Banco del Desarrollo también estaría articulado, como tú bien dices, con ciertos criterios públicos determinados por el gobierno. ¿Hay alguna forma, porque me imagino que las políticas del Banco del Desarrollo no son aisladas, tienen que venir o tienen que ser parte de una arquitectura institucional pública mayor que implique otras dimensiones, otro tipo de política? En tu experiencia y en los casos, digamos, que tú has estudiado, las políticas del Banco del Desarrollo han ido complementadas con otro tipo de instituciones. ¿Qué nos dice la experiencia? ¿Con qué otro tipo de instituciones públicas o privadas tradicionalmente se ha combinado este tipo de organismos? Es muy interesante esa pregunta. Yo creo que el caso alemán es bien positivo, porque lo que ha pasado es que el Banco de Desarrollo, el KfW, trabaja junto con el gobierno alemán para primero definir el marco de política. Por ejemplo, al introducir la energía renovable, solar y eólica, se definieron tarifas, digamos, que tenían algún elemento inicial de subsidio. Esas tarifas las implementaba el gobierno, pero el Banco de Desarrollo le ayudaba a diseñarlas. Y a su vez el gobierno, digamos, le decía al Banco de Desarrollo: usted debería estimular la inversión en este sector. Entonces hay una especie de simbiosis entre el sector público, el gobierno, y la banca de desarrollo. Y hay un respeto, o sea, tanto la centroizquierda como la centroderecha, la socialdemocracia y la democracia cristiana en Alemania, con ciertos matices, pero básicamente apoyan al Banco de Desarrollo. Entonces le dan una perspectiva muy de largo plazo. Digamos, y cuando se cambian las prioridades, no es tanto por cuestiones de ideología, sino que es porque las necesidades del país van cambiando. Y creo que eso es bien interesante. El caso contrario para mí es Brasil, porque en Brasil, digamos, con los gobiernos de izquierda, como Lula y Dilma, le dieron mucha importancia al Banco de Desarrollo, que está muy bien, pero tal vez lo expandieron demasiado. Llega a la derecha, lo usa para privatizar empresas, lo disminuye en su rol, y es como lamentable, porque es una especie como de pelota de fútbol. Lo interesante es que ahora con el COVID, con la crisis, incluso el gobierno, digamos, actual de Brasil ha usado más el Banco de Desarrollo, porque están obligados, porque necesitan instrumentos para aumentar el crédito a las empresas, a las pymes, e incluso a empresas grandes que están muy complicadas. Pero hay demasiadas diferencias ideológicas, y yo creo que es importante tratar de crear este consenso, como tienen en Alemania, y también esta confianza en la banca pública de que lo hacen bien, de que cumplen un rol clave para el desarrollo. Entonces, yo creo que también, por supuesto, hay colaboración, por ejemplo, con las universidades, con los institutos tecnológicos, con el mismo sector privado, o sea, un diálogo, ¿cierto?, de ver los sectores de prioridad. Si es que hay un Ministerio de Ciencia, como se ha creado en Chile, sería muy bueno darle importancia, colaborar
En el caso europeo, el Banco Europeo trabaja mucho de inversiones, trabaja mucho con la Comisión Económica Europea, que representa, digamos, los fondos de los gobiernos. Entonces, si se necesitan subsidios, por ejemplo, para estimular alguna actividad que es más riesgosa, pero que tiene valor social, como apoyar a las pymes, vía garantía, o como facilitar, digamos, mayores inversiones en sectores nuevos, como mencionaba el hidrógeno verde, otros. Entonces ahí pueden poner recursos, recursos de subsidio. Yo creo que eso también hay que pensarlo, cómo se puede hacer. Ahí tú comentaste un tema que es clave, ¿no? Que el tema que es cómo generar la confianza, ¿cierto? La credibilidad en que el Banco del Desarrollo o los organismos técnicos, la burocracia que está detrás, va a, digamos, cumplir su función, cómo se legitima ante la sociedad y el aparato público. ¿Cómo se ha tratado el tema, por ejemplo, de la posibilidad de corrupción, ¿cierto? De rent seeking, de maximizadores de renta dentro de estas organizaciones públicas? ¿Hay alguna experiencia que nos diga qué instituciones, qué normas se podrían implementar para evitar eso? Esa típica... Yo creo que es muy importante, y desgraciadamente en Chile, como tú sabes mucho mejor que yo, ha habido bastante más problemas que en el pasado de este tipo de mal uso de recursos públicos. Yo creo que es muy importante la transparencia, el accountability, por ejemplo, al Congreso, al Parlamento, en el caso chileno el Congreso, a la sociedad civil también, o sea, que se vea lo que están haciendo estos bancos públicos de desarrollo, que se mida el impacto con forma muy rigurosa. Yo entiendo que en eso la Corfo ha estado bien, y se ha usado para aumentar la legitimidad de la Corfo, porque estaba muy desprestigiada durante la dictadura militar, que se usó para gente cercana al régimen, en fin. Y en ese sentido es bien respetada. Eso es muy importante, y tiene que tener como independencia operacional del gobierno, o sea, seguir las líneas del gobierno, pero tener independencia, para que un político no esté llamando por teléfono, déle este crédito a este empresario amigo, sino que el ministro esté diciendo, no, aquí hay que poner más recursos en inversión solar, o adaptar los paneles solares a las características del desierto de Atacama, pero no decir, pásele la plata a mi amigo. Y entonces esa independencia, pero a la vez, y eso se destaca menos, ciertamente por la derecha, tiene que estar cercano al sector privado, pero tampoco capturado por el sector privado. Entonces tiene que ser como independiente, pero a la vez, digamos, integrado. Entonces, eso es un juego complejo, pero posible. O sea, todos estos bancos exitosos lo han hecho. Lo han hecho. Entonces, pero yo creo que es importante cuidar eso. Ahora, cuando uno evalúa un banco de desarrollo, también tiene que compararlo un poco con la banca privada, porque siempre hay mucha crítica de lo público. Si se hacen un pequeño error, al tiro está en la prensa, etc. Pero preguntemos los errores que hace la banca privada, los abusos que hace la banca privada. Entonces, también hay que partir, digamos, no, o sea, hay que maximizar el desempeño de la banca pública de desarrollo, pero tampoco hay que compararla con un patrón totalmente ideal y perfecto, que no existe, sino que comparar con cómo haría esa labor en la banca privada. También quizá, en tanto la banca del desarrollo, tal como tú lo comentas, cumple una función bien innovadora, ¿no? Bien empresarial, en tanto busca tomar riesgo en aquella área en los cuales las señales del mercado parecerían señalar que no nos metamos ahí. Acá el Banco del Desarrollo cumpliría este rol que quiebra los puntos de equilibrio, ¿no? Busca crear nuevos sectores. Entonces, ahí el principio de eficiencia estática, únicamente de la rentabilidad a corto plazo, no debería aplicar, o incluso podría ser un limitante para evaluar el desempeño de estas instituciones que son justamente emprendedoras o innovadoras, en los cuales la posibilidad de riesgo, de fracasar también son más altas que jugar a ganadores en los sectores ya más estables. Exactamente. Y en la teoría del desarrollo, por ejemplo, Hirschman hablaba de estos grandes desequilibrios que hay que generar para dar saltos en el desarrollo, justamente como tú dices. Y ahora, más recientemente, Mariana Mazzucato escribe, por cierto, mucho sobre esto del estado emprendedor, o sea, un estado activo, y la banca de desarrollo es un elemento muy importante de eso. Yo creo que es importante esto de
de tomar riesgo, o sea, y que no siempre los, va a llevar a proyectos rentables, pero en su conjunto puede generar grandes externalidades, grandes utilidades comerciales, financieras, pero también grandes impactos para el desarrollo. O sea, y tiene que tomar tener los recursos para generar, digamos, este apoyo a que los empresarios tomen riesgo. En la literatura distinguen incluso entre incertidumbre y riesgo. Keynes y Knight decían, claro, porque el riesgo se puede tratar de medir, yo no sé hasta cuánto se puede medir bien, pero hay modelos. La incertidumbre no se puede medir, o sea, es un salto al vacío, pero que puede dar grandes rendimientos. Y en eso, digamos, lo público puede jugar un rol súper, súper importante. Claro, claro. En esa capacidad de poder reducir la incertidumbre tomando estos riesgos, tomando esta jugada, claro, construyendo estos nuevos sectores para que después el mundo privado pueda integrarse, como crowd-in, ¿no? Como esta inversión pública que va a atraer estas inversiones privadas y no las va a alejar. El cliché de derecha o neoclásico es que crowd out, pero en la práctica es crowding in. Claro. Esta incertidumbre está relacionado con el cambio estructural, pero también, por ejemplo, está relacionado hoy día con el COVID o después de la crisis financiera, en que toda la actividad económica tiene mucho más incertidumbre que en el pasado. Y entonces también la actividad pública en el rol contracíclico, como dicen los economistas de la banca pública, puede ser muy, muy valioso en complemento a la política fiscal o monetaria contracíclica. Entonces puede tomar tanto un rol como keynesiano, o sea, de estímulo a la demanda, pero también un rol emprendedor, empresarial, ¿no? Digamos, de crear nuevas capacidades productivas, puede jugar en ambas dimensiones. Exactamente, exactamente. Claro, estimular, incluso en los tiempos, digamos, de crisis, también estimula la oferta, pero principalmente está estimulando la demanda y manteniendo la actividad económica de inversión, porque si tú tienes una crisis como tuvimos en la década de los 80, tú eres demasiado joven para acordarte, pero en que cayó la inversión, por ejemplo, en forma brutal. Entonces, es muy importante la acción pública de los gobiernos, pero también de los bancos de desarrollo para tratar de ayudar a mantener el nivel de inversión, tanto privado como público. Y, porque si no, tú destruyes el desarrollo futuro. Lo mismo pasa ahora con la crisis del COVID, ¿cierto? La inversión tanto pública como privada cae. Entonces, es malo, como tú dices muy bien, por la demanda, pero también por la capacidad productiva futura. Ahí también cómo funcionaría una especie de... Keynes decía esto en el último capítulo, hablaba de la socialización de la inversión, ¿no? Acá también el Banco del Desarrollo estaría un poco cumpliendo algo de esa función, ¿no? De asignarle a la inversión, en este caso los créditos, por ejemplo, una función social, no solamente una función sujeta a la rentabilidad de corto plazo que tradicionalmente le asigna el mundo privado. Exacto. Bueno, Keynes, por ejemplo, le escribió una carta a Roosevelt cuando empezó un poco a debilitarse la recuperación de la crisis de los 30. Y le decía dos cosas, le sugería dos cosas. Uno, aumentar la inversión pública, como tú dices, y lo segundo era aumentar el bargaining power, el poder de negociación de los trabajadores, aumentar los salarios. Un mecanismo que daba muy progresista. Y Keynes incluso habla de la distribución del ingreso, bastante. Digamos, no tanto como Kaleski, por ejemplo, pero sí habla de la distribución del ingreso, porque a él le interesa justamente como motor para mantener alta la demanda agregada, ¿no? No lo ve tanto el costo de salario, no lo ve como un costo, sino que es un elemento importante de la demanda agregada. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, pero ve la inversión pública, y curiosamente también había un banco de desarrollo en Estados Unidos, pero él lo dinamizó montones, y también lo usó mucho para el New Deal. Este banco público pasó a ser más grande que todos los bancos en Wall Street, en los 30. Tampoco es bien conocido, y jugó un rol importante en esta reconstrucción que hubo en Estados Unidos, la activación de la demanda. Claro. Hay como una historia, como Ha-Joon Chang, ¿no? Hablaba de una historia no contada, del desarrollo. Acá hay como una historia no contada de Estados Unidos, ¿no? Claro. Clave que tuvo el Estado en la transformación productiva, y ahora como nos estás contando en salir, digamos, de
de la crisis de los 30. Exacto, exacto. Entonces la gente que ahora habla de un banco verde o un banco de desarrollo más amplio, está tratando de volver a esa historia y mirando también la experiencia internacional, porque dicen nosotros estamos, digamos, enfrentando los desafíos económicos con una mano atada detrás de la espalda, porque no tenemos estos mecanismos, instrumentos que se usan en Alemania, en Francia, en China, Claro, no, exactamente. en Canadá. Y ahí, antes de entrar al tema que también me gustaría un poco conversar sobre el tema de Chile y la Corfo, en el tema de el nuevo debate sobre el New Deal, sobre el Green New Deal, ¿cierto? En cierta medida estamos en una situación similar, no es lo mismo, pero rima, de la época de los años 20, pero con un agregado que es la crisis climática. ¿Qué elementos? Algo has comentado, pero quizá un poco más de luz al respecto. ¿Qué elementos puede cumplir la banca del desarrollo para colaborar con este proceso de, un poco de transformación productiva de la mano de este giro en favor de una política resiliente, ¿cierto? De impedir, digamos, el cambio climático, etcétera? Bueno, uno de los temas de este cambio climático es que no hay mucho tiempo. ¿No? Entonces hay una emergencia climática, como dicen los expertos. Entonces tenemos urgencia. Tal vez el sector privado lo podría hacer en 50 años, pero resulta que no tenemos 50 años, tenemos 10, 20 máximo. Entonces yo creo que hay que aunar fuerza y hay que darle un rol muy clave a la banca de desarrollo en, en prestar a estos sectores clave, en general las nuevas tecnologías, y en catalizar que los fondos privados sean canalizados hacia las actividades que son esenciales para esta transición verde, y ojalá justa a la vez. Y entonces yo creo que hay todo un gran debate en cómo se debe hacer el instrumento, pero digamos, los recursos, por ejemplo, partió primero Europa, ¿cierto? China también tiene aspectos negativos porque invierten mucho todavía en carbón, etc. Pero es un instrumento ideal, digamos, en esta cumbre que yo mencionaba, los bancos de desarrollo se destacó sumamente clave el rol que pueden jugar en esta transición ecológica. Entonces se está viendo cómo, por ejemplo, implementar que todas las decisiones financieras que se tomen desde el comienzo de evaluación del proyecto hasta el monitoreo final, ¿cierto? Tenga estos criterios claros ecológicos. Y se premie, digamos, el esfuerzo que hacen en términos ecológicos. Pero ahí tiene que haber una confluencia entre los gobiernos y los bancos de desarrollo y cómo canalizar el sector privado. O sea, yo pienso que también, no solo a través de porque los bancos de desarrollo, por ejemplo, prestan mucho o dan garantías mucho a través de la banca comercial. Entonces hay que pensar cómo se asegura que entonces hay un control un poco más indirecto ahí, porque si un banco público le presta, ¿cierto?, a una planta nueva de energía renovable, puede evaluar el proyecto, decide todo. Si le presta a un banco comercial, le tiene que dar instrucciones muy claras de los criterios para asegurarse que esa plata finalmente termine logrando los objetivos, que son en este caso la transición ecológica, o prestarle a las pymes. Entonces eso es un nuevo desafío, digamos. Y también hay que repensar un poco lo que se llaman créditos de primer piso, o sea, sobre todo para los proyectos más grandes, importantes, estratégicos, que sea la banca de desarrollo directamente la que preste. Okay. Porque en Chile ha ido cada vez usándose mecanismos más indirectos, o sea, pasado por la Corfo tradicionalmente ella prestaba. Y después se hicieron los créditos, lo que llaman de segundo piso, y es todo a través de la banca comercial. Y después, en particular, en gobiernos más de derecha, Piñera 1, Piñera 2, se pasó a usar mucho más los instrumentos de garantía. O sea, ya no, ni siquiera créditos a la banca, sino que la banca comercial decide lo que le va a prestar y después va a la Corfo y pide garantía. Que puede jugar un rol, pero te quita lo que llamamos policy steer, o sea, habilidad de dirigir los recursos. Entonces, hay que pensar nuevas maneras de usar la banca privada,
de que tengan los criterios, porque pueden tener mejor conocimiento de las empresas, en fin, sobre todo las más chicas, o en las regiones, pero que se puedan tener claro esos criterios y que se pueda evaluar. Eso incluso es un debate ahora en Europa, cómo hacerlo. Cómo hacerlo, particularmente yo diría con las pymes. Yo estuve conversando justamente con la economista jefa del Banco Europeo de Inversión y ellos están preocupados de eso, de cómo hacer llegar hasta la pyme más chica que obtenga recursos directos o indirectamente de la Banca Europea de Inversiones para asegurarse que los criterios se cumplen. No. Y ahí tocaste el tema de Corfo, y ahí por supuesto hay un mar de conversación que uno podría tener, pero para llevarlo a dos ejes, a dos temas. Por supuesto, la Corfo cumplió un rol bastante importante durante la llamada sustitución de importaciones. Yo sé que tú has investigado mucho sobre el rol de la Corfo sobre aquel periodo. ¿Cuál es tu, digamos, visión, cuál es tu diagnóstico respecto a lo que fue la experiencia de la Corfo durante ese periodo a grandes rasgos, ¿no? Una visión Claro, de... yo no solo investigué, sino que trabajé un año en la Corfo, Ay, en la división de estrategia industrial, que la dirigía Sergio Vital. perfecto. Y el jefe de la Corfo en esa época era Sergio Molina. O sea, hace mucho tiempo. Pero yo creo que digamos, la Corfo cumplió un rol fundamental, porque incluso antes de yo trabajar ahí, la Corfo ayudó a crear las grandes empresas estatales, que fueron parte clave del desarrollo de Chile, ¿cierto? Las eléctricas, el acero. En esa época se hacían, digamos, empresas públicas, pero fueron generadas a través de Corfo y también fueron manejadas, yo creo, con criterios en general muy técnicos. Y eso fue muy bueno, muy positivo. Después, a mí me tocó, por ejemplo, ver el trabajo, y también hice una tesis sobre eso, que hizo la Corfo en darle préstamo a la industria forestal. No puede decir que puede haber sido tal vez demasiado subsidio, etcétera, pero la gran base, digamos, de la industria forestal en Chile, de la exportación de madera, de celulosa, que se da como un gran milagro de la economía de mercado, fue también basada en estos créditos públicos que se daban, y que habían criterios, por ejemplo, de cuánto empleo se generaba, en fin, todo eso. Y se armó una estrategia de desarrollo industrial en esa época, a fines de los 60. Entonces, en general, en esa época de la Corfo, además, era una institución grande, o sea, financiaba una parte importante de la inversión nacional, entonces tenía mucho impacto. Con la dictadura y con el modelo súper neoliberal, digamos, la Corfo pasó a ser así como una institución para pagarle crédito a los amigos o tapar problemas, y estaba media quebrada, de hecho, cuando asumió la democracia, pero digamos los gobiernos democráticos incluso se discutió si debían cerrarla, pero en la práctica decidieron que no, que era una herramienta valiosa, la rescataron, le hicieron mucho más accountable, o sea, evaluando mucho los programas y todo eso, y la han mejorado mucho, pero no le han vuelto a dar la escala, el tamaño que tenían, ni también la fuerte integración con una estrategia de desarrollo industrial, digamos, política industrial diferente. Hoy día no es necesario crear acero o electricidad, ¿cierto? Hay que hacer electricidad pero verde, digamos, hay que hacer electromovilidad y todo. Y entonces yo creo que la Corfo debería jugar un rol súper importante en eso. La Corfo, una ampliación y renacimiento, si tú quieres, de la Corfo. Y yo creo que hay recursos en Chile para eso. En este momento yo tengo una especie de optimismo porque yo veo el precio del cobre tan alto, yo veo las posibilidades del litio, entonces están estos grandes recursos que le van a llegar al país, claro, una vez que esté superado el COVID, pero que lo valioso es invertirlos bien, canalizarlos bien, ¿cierto? Un colega africano me decía, se habla tanto de la maldición de los recursos naturales. ¿Y por qué no hablamos de la bendición de los recursos naturales? O sea, ¿cómo canalizamos los recursos adicionales que tenemos, ¿cierto? Si sube el precio
las materias primas o si se descubren materias primas adicionales, y los canalizamos. Entonces yo creo que la banca de desarrollo puede ser un mecanismo importante para eso, una banca de desarrollo eficiente, bien manejada, con objetivos claros de desarrollo. Entonces se podría aumentar, ¿cierto? Significativamente. Y yo creo que un gobierno progresista debería hacer eso. Y no verlo como digamos, una cosa en contra del sector privado. Primero, con las empresas no financieras claramente se van a beneficiar. Y el sector financiero también va a tener más actividad económica y va a ser mejor dirigida hacia los objetivos de la sociedad. Yo siempre digo que me gustaría que los banqueros privados durmieran mejor, digamos, que se sintieran que están cumpliendo objetivos sociales, digamos, no solo maximizar las utilidades. Entonces, eso a través de una buena regulación financiera y a través de una banca pública fuerte, que analice los recursos privados con prioridades claras, y yo creo que se puede lograr mucho mejor. Ahí en las investigaciones que tú has hecho, si te interpreto correctamente, la visión que tú tienes sobre Codelco en la actualidad, un poco tú sugieres que habría que repensar la escala y los instrumentos. Por un lado, la Corfo, sobre la Corfo. La Corfo, perdón. Perfecto, no. Repensar la escala y algo tú has dicho respecto a este renacimiento y también los instrumentos. Respecto, me gustaría si puedes profundizar justamente en estas dos dimensiones y en un tercero que a mí también me parece muy relevante y que todavía no veo que haya mucha claridad en lo que yo un poco he visto en los debates, es estos créditos, estos recursos, ¿cierto?, que emergerían de una nueva Corfo, ¿tendrían que ir más bien a potenciar la pyme o a la gran empresa? Digamos, muchas veces se dice que la gran empresa, por su economía de escala, son actores más proclives para dar saltos productivos que la pyme. Otros dicen que no, que habría que estimular la pyme, ¿cierto? ¿Cuál sería tu visión al respecto? Sí, es un problema complejo. O sea, yo te diría primero que, claro, la escala es muy importante. O sea, porque de cierta manera hay que hacer de todo. Pero para hacer de todo, o sea, para apoyar las pymes, porque son importantes, porque generan tanto empleo, y particularmente tratar de privilegiar a las pymes que pueden aumentar su productividad y ayudarles a aumentar su productividad, que pueden tener actividades más verdes, en fin, o sea, no necesariamente todas las pymes. Pero a la vez también hay empresas grandes privadas que en general no necesitan tantos fondos porque tienen muy buen acceso al mercado de capitales doméstico e internacional, pero que sí pueden necesitarlo en sectores nuevos, sobre todo para, por ejemplo, agregarle valor agregado, no sé, en la minería, en el litio, en el cobre. Puede ser importante incluso trabajar con las grandes empresas, que además están integradas muchas veces con las pymes, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que hacer un poco las dos cosas y mirar, digamos, dónde están las grandes necesidades. Yo creo que en este momento las pymes están muy mal, entonces sería muy clave darles un apoyo para recuperar la economía, ¿cierto? Porque tienen mucho problema de acceder a crédito, sobre todo si no hay garantías públicas. Pero ya en situaciones más normales, también yo creo el sector de las empresas nuevas, de las empresas más innovadoras, sean chicas o grandes, yo creo que es muy clave apoyarlas. Diseñar un poco, ver cuáles son los sectores más estratégicos y apoyar esos sectores a través de las grandes, y las medianas y las chicas, y a través de todo el país. Yo creo que el tema regional es muy importante en Chile y en todas partes. Chile es un país tan grande y tiene regiones más pobres, entonces también ahí es importante poner una dinámica más progresista. La Corfo y el Banco de Estado tienen sucursales en las regiones, pero yo creo que hay que fortalecer mucho eso, descentralizar los recursos, generar actividades con el sector privado, pero también, por ejemplo, con las universidades, con los institutos tecnológicos para la innovación. Entonces, yo creo que son muchas. Entonces, el tema del tamaño es muy importante. El tema de los instrumentos, yo creo que es bien importante. Y hay un instrumento que me parece muy interesante, que se está empezando a usar, por ejemplo, en el Banco Europeo de Inversiones y en otros lugares, es
la idea de que no solo el banco público comparta los riesgos con el sector privado financiero, sino que también las utilidades. O sea, capture the upside, capturar, digamos, las ganancias. Entonces, que por ejemplo tú puedes hacer, la banca de desarrollo puede hacer un préstamo, pero si la empresa le va, claro, si la empresa le va mal, no le van a pagar al banco. Pero si la empresa le va súper bien, es bueno que el Estado también se beneficie. Entonces, que pueda tomar participación en el capital de las empresas exitosas. No ser forzado a tomar capital en empresas que están quebrando, aunque a veces hay que rescatarlas, pero el ideal es tomar capital en las empresas exitosas. Es un caso interesante de esto se llama venture debt. Y un caso muy bonito de esto es un préstamo que hizo el Banco Europeo de Inversiones a la empresa que estaba desarrollando las vacunas. Primero la pelea contra el cáncer, pero después la vacuna contra el COVID. Y que después se asoció, digamos, ellos recibieron 100 millones de euros, un préstamo del Banco Europeo de Inversiones con garantía de la Comisión Europea, y con eso pudieron hacer parte del desarrollo científico. Después se asociaron con Pfizer y están produciendo esta que parece ser la mejor vacuna que hay contra el COVID. Pero nadie cuenta ese cuento de que eso viene con banca pública y que el instrumento también le permite a la Banca Europea de Inversiones recuperar algo de sus ganancias. Las ganancias son importantes. Entonces, pensar en instrumentos que, por un lado, incentiven la inversión privada, pero que también protejan, digamos, los activos del banco público, porque es importante que el banco público no se descapitalice y que al contrario aumente su capital. La mayor parte del Banco Mundial, del BID, viene del aumento del capital, no es de los miembros, sino que se genera por las utilidades que hacen. Y se van acumulando esas utilidades en reserva y después aumenta el capital y esos bancos después pueden prestar más, tener más impacto sobre el empleo. En fin. Entonces eso yo creo que es una cosa bien importante. O sea, hay que poner mucho capital inicial, pero después no es necesario contribuir. El fisco no tiene que estar todo el tiempo contribuyendo. Claro. Era autonomía, claro, autonomía financiera. Exacto, claro. Exacto. Eso ha pasado en todo, en Alemania, en Francia, en todas partes. Los bancos que son bastante exitosos se han ido aumentando su escala de esa manera. No. Por lo tanto, digamos, haciendo que la carga fiscal sea cada vez menor, idealmente, en relación al desarrollo, claro. Claro. Y, profesora, última pregunta, no te queremos quitar más tiempo. Dentro del contexto chileno, ¿qué áreas, un poco has comentado, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del litio, ¿qué áreas tú ves que tienen mayor potencial para tratar de dirigir una trayectoria de crecimiento que sea sostenible tanto medioambientalmente como también en el largo plazo, considerando, digamos, esta situación, este debate que está emergiendo sobre cómo reactivar el crecimiento a nivel nacional? Claro, yo creo que el tema de la diversificación de la matriz productiva, ¿cierto? Se viene hablando mucho tiempo, pero se está haciendo relativamente poco, porque Chile todavía depende en gran proporción de exportaciones de cobre, otras materias primas. Y el cobre creo que entiendo que está menos elaborado que hace 30 años. Entonces, eso en parte es un tema, digamos, de los mercados. Hay que ver si los clientes chinos quieren comprar cobre más elaborado, pero también es la falta de inversión. O sea, si hubiera una banca de desarrollo o asociada con el Estado, o posiblemente con capitales privados, que hiciera una inversión masiva, por ejemplo, en mayor refinación del cobre, en mayor avance en el uso del litio, para que Chile no solamente exporte el litio para que otros hagan, que lo usen en forma industrial, sino que tal vez alguna de las etapas más avanzadas se puedan entrar en Chile. Eso requiere importantes inversiones, importante calificación de mano de obra, investigación tecnológica. Pero no hay razón por qué un país como Chile no puede hacerlo. Entonces yo creo que esos son ventajas un poco naturales, pero dinámicas.
como tú decías bien, no es la ventaja estática si tenemos cobre, así que vamos a seguir exportando. No. Y las áreas donde tenemos sol, ¿cierto? Tenemos el mejor sol del mundo en el desierto de Atacama. Bueno, ser más ambiciosos, o sea, lo que se ha logrado es muy bueno, pero también hay que pensar en las posibilidades de exportación, tal vez exportación de algunos de los servicios que se usan para adaptar estas tecnologías. O sea, que Chile pueda, por ejemplo, exportar a otros países de América Latina, en fin, lo que, el know-how que ha ido adquiriendo, se puede pensar en eso. Yo creo que el área de electromovilidad hay mucho que hacer, ¿cierto? Tal vez no en manufacturar autos, pero puede haber algunos componentes, Claro, en fin, que se puede avanzar. claro. Pero también está la agricultura, en fin. Así que yo creo que hay como muchas posibilidades. Y es importante que digamos, si cuando estén entrando todos estos recursos, como están empezando a entrar, una vez que la situación económica empiece a mejorar, que se usen esos recursos bien, en una forma muy dinámica, porque siempre Chile está en este dilema, el catch-22, de que cuando el precio del cobre está alto, el tipo de cambio, digamos, es demasiado fuerte, entonces nadie quiere diversificar las exportaciones, y después cuando el precio del cobre está alto, nadie tiene plata, porque entonces la economía crece menos y tampoco nadie invierte. Entonces ahora hay que tratar de quebrar ese ciclo, decir, bueno, no, ahora estamos en una situación macroeconómica que es en ese sentido favorable, y cómo pensamos como sociedad, cómo canalizar esos recursos en la forma más eficiente. Entonces yo creo que esos son los nuevos sectores, el hidrógeno verde, todo eso. Yo creo que hay discusiones en Chile, la Corfo, yo sé que está ya un concurso, interesante, yo creo, muy interesante, pero chico. Yo creo que en estas cosas hay que ser muy ambicioso. Entonces, si uno mira cómo estos países como Alemania, como China, trabajan, le tiran muchos recursos a las cosas, toman riesgo y ponen mucha plata. Y entonces, y combinan siempre de una forma muy dinámica también el esfuerzo privado, público, las universidades, todo eso. Es como un esfuerzo nacional. Y si eso se pudiera lograr, yo creo que con un gobierno progresista, por ejemplo, sería muy bueno, sería una buena coyuntura. Quizás para que no le pase de nuevo a América Latina, que tuvimos una gran década de commodities, del precio de los commodities, fue desaprovechado durante todo este periodo, y volvemos a entrar ahora en un estancamiento, como ha sido, digamos, Exacto. la Bueno, se característica. hicieron algunas cosas buenas, ¿cierto? Se mejoró mucho el gasto social, positivo, pero en la parte de diversificación productiva se hizo casi nada, súper insuficiente. Entonces ahora ir aprendiendo, ¿cierto? No repetir los errores. Yo creo que es posible. Sí, sí. Ahora que tenemos toda esta gente joven, con todas estas ideas nuevas, toda esta expertise, hay que ser optimista. Ojalá, ojalá. Pesimismo, la inteligencia, optimismo, la voluntad. ¿Ah? Exacto. Bueno, profesora, te quiero dar las gracias por habernos dado este espacio para poder conversar de estos temas, y esperemos que podamos seguir dialogando sobre no solamente el Banco del Desarrollo, sino el desafío del desarrollo de Chile y de la región para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, encantada. Que esté muy bien. Gracias igualmente.